Lo dijo en la primera hora. Ayer se inauguró, querida audiencia, el nuevo año lectivo 2024-2025. 2.4 millones de estudiantes matriculados. No se mencionó nada de esa tasa de quienes no se matricularon, que es una tasa dolorosísima. En este país solamente se habla de lo que conviene. Aquí no se habla de los que no se matricularon. ¿Ya? Aquí no se habla de que la violencia persiste. Y aquí no se habla, y como sociedad estamos, ya a ratos uno, créanme, parece que tocaría asimilar este comportamiento que como sociedad tenemos de que hemos normalizado la violencia en este país. Y hemos normalizado el hecho de que encapuchados ingresan a un establecimiento educativo. Las autoridades inicialmente mutis camino al foro. Esto ocurrió ayer en la mañana en un establecimiento educativo, pero en la inauguración del año lectivo y la entrega de una unidad educativa repotenciada, que es una buena noticia. O sea, siempre el construir escuelas, el repotenciar establecimientos educativos, siempre será una buena noticia, haga quien lo haga, independientemente del gobierno. Siempre que se construye una escuela, siempre que se logre repotenciar una escuela o un colegio, será una buena noticia. Pero no se enteraron de que el clima de violencia sigue. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República? Ya lo vamos a revisar. Ya vamos a revisar lo que dijo el presidente, lo que dijo también la ministra del Interior sobre este tema. Pero el día de ayer hubo un hecho realmente espeluznante. Delincuentes ingresaron a una escuela de Valerio Estacio en Guayaquil y amenazaron a la directora. Esto ocurrió a las 7:45 de la mañana. 7:45 de la mañana. El acto de la entrega de la repotenciación de la unidad educativa Los Vergeles y el inicio del año lectivo estuvo prevista para las 10 de la mañana. Pero a las 7:45 de la mañana, por eso, por Dios, o sea, ni siquiera se les ocurrió mencionar el tema en los discursos ni al presidente ni a la ministra del Interior. 7:45 de la mañana, nota del portal web de Coavisa. Un grupo de hombres encapuchados ingresó a las instalaciones de un plantel particular ubicado en la cooperativa Valerio Estacio en el noreste de Guayaquil. Según información preliminar, la directora señaló que mientras estaba impartiendo clases a los estudiantes, ya se había inaugurado el año lectivo, ya estaban en clases. Varios encapuchados ingresaron por los muros de la escuela. Los delincuentes exigieron $5,000 para dejarlos tranquilos, entre comillas, es decir, para no atentar contra el plantel educativo, y luego salieron con rumbo desconocido. Ante el hecho, la policía acudió al establecimiento donde continuaban ayer las investigaciones. Además, se suspendieron las clases en la escuela. Este suceso tuvo lugar justo en el comienzo del nuevo año lectivo en el régimen Costa y Galápagos. Yo quiero insistir en la hora. Esto pasó a las 7:45 de la mañana. Luego de que ocurre el hecho, se suspenden las clases. Yo no sé si las autoridades o no se enteraron o regresaron a ver a otro lado. Porque a las 10 de la mañana hubo el acto formal de inauguración con la presencia del señor presidente de la República en la entrega además de esta unidad educativa repotenciada en Los Vergeles. Y no dijo una sola palabra. Esto fue lo que dijo el presidente. Pongamos el extracto del presidente. Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Y por eso podemos tener este día, por eso podemos compartir, por eso podemos pensar en un nuevo año o en un nuevo mañana, podemos pensar en que ahora sí podemos resetear nuestras vidas una vez más y caminar hacia adelante. Esto dijo el presidente. El presidente habla de más seguridad, que por la eficacia de las acciones del Ejecutivo pueden regresar a clases. Está claro que el presidente o no se enteró, nadie le dijo, o si se enteró el señor presidente de la República, prefirió eludir ese elemento de su intervención. Paradójicamente, y pese a que tenemos esta noticia de que encapuchados ingresaron a un establecimiento educativo,
generando alarma en un plantel de Valerio Estacio. Y luego de que le pidieron o le pretendieron extorsionar a la directora del establecimiento con el pago de $5,000. Yo no sé si el día de hoy habrá clases en ese establecimiento. Pero como es un establecimiento de un barrio popular, es muy probable que un segmento de la sociedad no se escandalice. Que digan, ese es el resultado de lo que estamos viviendo y ya, no pasa nada aquí. La señora ministra del Interior, que tampoco se refirió al tema, habló del plan de seguridad para los establecimientos educativos. Pongámosle a la ministra, por favor. Vamos a tener 1.537 planteles en ese retorno. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación, a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con policía comunitaria en 12 distritos prioritarios. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Vamos a tener 456 servidores en esas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3.526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación. La ministra nos habla del plan. Y yo pregunto públicamente, tanto al señor presidente de la República cuanto a la señora ministra del Interior, si dentro de esa planificación que le acabamos de escuchar a la señora ministra, la señora ministra del Interior nos ha presentado una planificación, nos ha hablado de redoblar medidas de seguridad, nos ha hablado de un número de uniformados dentro de esa planificación en las zonas priorizadas, dice la ministra. Yo me imagino que cuando habla de las zonas priorizadas, la señora ministra del Interior se está refiriendo a las zonas calientes, a las zonas donde ocurren hechos como el que estoy relatando, el del ingreso de encapuchados. Y yo les quiero pedir respetuosamente a ustedes, querida audiencia, tomar en cuenta la gravedad de lo que ha pasado y no normalizar esto. No, no es normal. No es normal. Encapuchados se metieron a un establecimiento educativo a extorsionar a la directora so pena de agredirla o de hacerle algo. O de atentar contra el personal administrativo, contra la planta de maestros o contra los estudiantes. Vamos a seguir normalizando esto. Y como sociedad no vamos a levantar la voz y no vamos a exigir a las autoridades respuestas frente a esto. ¿Es en serio? Porque aquí lamentablemente, y les digo a muchos de ustedes que me siguen, revisando seguramente muchos de los comentarios del chat y las discusiones que tienen, esto no se trata de correísmo, anticorreísmo. Vea, quítese en ese chip de la cabeza. El país no empezó ni murió en 2007, el país no empezó ni murió en 2017. Por Dios, esto va más allá. Y cuando uno hace una crítica al gobierno, no le está haciendo el juego al correísmo. O cuando uno destaca alguna cosa positiva del gobierno, uno no está siendo pautado por el gobierno. Entiendan. Hay gente que no comprende. Al fanático, lamentablemente, no hay cómo hacerle entender. Al fanático del un lado, del otro lado. Aquí como sociedad estamos llenos de fanáticos. Estoy seguro que en el medio, aquellos que no somos fanáticos somos muchísimos más, infinitamente más. Aquellos que, independientemente de la orientación política del gobierno, somos críticos cuando las cosas no están bien o destacamos cuando hay algo positivo. Yo no me voy a quedar callado frente a semejante cosa. Esto tiene que ser materia de un mega escándalo del país. Por Dios. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de nosotros somos padres? Somos tíos, somos abuelos. ¿Cuántos tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos? ¿Con qué seguridad podemos mandar a nuestros hijos a la escuela o al colegio? Sin saber lo que puede pasar en el camino. Van en la buseta si les pueden asaltar. Se bajan de la buseta a la escuela, les pueden asaltar. Están en clases que supuestamente es el entorno más seguro y resulta que se meten encapuchados a atentar contra la vida de la gente. Ayer nomás yo estaba revisando alguna información sobre esto con antecedentes. Hay, por ejemplo, un antecedente en algún, creo que fue en Esmeraldas, un antecedente, y otro en Guayaquil, en barrios populares, tanto de Esmeraldas cuanto de Guayaquil.
Imágenes de estudiantes y de profesores que se tienen que tirar al piso porque escuchan balaceras en la cercanía del establecimiento educativo. Aquí no pasa nada. Aquí nos dicen, no, ha mejorado la seguridad. No, estamos mandando tal cantidad de policías. Bueno, ¿y esto? ¿O también nos van a decir que es percepción? Vamos. Yo les invito a desapasionarse un poquito y entender lo que está pasando en el Ecuador. Y no podemos normalizar este tipo de comportamientos, no podemos normalizar este tipo de situaciones. ¿De qué estamos hablando? Yo no pierdo la capacidad de asombro y no voy a dejar de indignarme frente a esto. Y esto, señores, sobre todo a la gente del gobierno le digo, el hacer esta crítica a mí no me hace opositor al gobierno, porque yo no soy opositor del presidente Noboa, no lo soy, no lo soy. Yo aquí hago periodismo, no hago activismo político. Yo no voy a hacer activismo político utilizando el micrófono porque eso sería deshonesto con ustedes, con mi audiencia. Yo no hago activismo político partidista. ¿Que tengo mi ideología? Claro que tengo mi ideología. Y le he dicho públicamente, no voy a presentar aquí como que no tengo ideología. Claro que tengo ideología. Pero no hago activismo político partidista. Aquí hago periodismo. Y cuando hago opinión crítica, que no es lo mismo, que se entienda eso. ¿Quieren escuchar activismo político partidista? Bueno, busquen otras opciones que las tienen. Así que esto no se trata de hacerle oposición al gobierno, no se trata de hacer el juego A, no se trata de criticar A. No, aquí se trata de hacer periodismo. Y dentro de ese periodismo crítico, yo les invito a ustedes, y a través de este medio, a través de estos micrófonos, de esta cámara, yo le hago un llamado otra vez al gobierno a que observe este tipo de cosas y a que entendamos lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y hacer un llamado a las autoridades, por Dios, a que no reduzcamos a la mínima expresión lo que está pasando. Póngame la claqueta de la ministra primero, la claqueta de la señora ministra de Educación. A mí me parece inverosímil la manera como a rato se pretende romantizar determinadas cosas. Esto dijo ayer la señora ministra. Un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar. Que me parece increíble. Digo, con todo respeto para Alegría Crespo, que tiene pocos días en el cargo. Pero me parece que aquí hay que dejar de romantizar la cruda realidad que estamos viviendo como país. Reconocer lo que está pasando lejos de lo romántico o idealista. Y por supuesto, doña Alegría Crespo tendrá tiempo para llevar adelante las ejecutorias que correspondan al frente del Ministerio de Educación. Y luego de eso habrá que evaluar su paso por el Ministerio de Educación. Es imposible que se pueda evaluar a la nueva ministra de Educación por sus ejecutorias porque tiene pocos días. Pero sí me parece un desatino señalar esto. ¿Cuál es el contexto? Gracias, don Robert. Lo recoge en la nota de Primicias. Primicias puso como titular. Un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar, dijo la ministra de Educación. Entonces señalaba, el regreso a clases en el ciclo Costa Galápagos arrancó de forma oficial este 6 de mayo y en medio de denuncias de la UNE, Unión Nacional de Educadores, de que unas 400 escuelas no estarían en condiciones aptas para empezar en provincias como Manabí. Ojo con este detalle. La UNE ha denunciado que 400 escuelas no están en condiciones aptas para empezar en provincias como Manabí. Ante estas denuncias, la ministra de Educación, Alegría Crespo, reconoció que el gobierno sigue gestionando la reparación de algunas instituciones educativas públicas. Estamos en el tema y velando para que la casa esté limpia y adecentada, dijo Crespo este lunes en una entrevista con Teleamazonas. Hasta ahí todo bien. Según la ministra, hasta ahora, de las 9,000 instituciones de la costa se ha realizado el mantenimiento en 221. De 9,000 instituciones se ha realizado el mantenimiento de 221. Con un monto de inversión de $16 millones, dice. Lo ideal es comenzar con todos los elementos óptimos. Bueno, hasta ahí, bien. Pero aquí viene el desatino. Pero Ecuador desde 2020 ha pasado por muchas crisis y es preferible volver al aula, porque un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar. Hable serio, ministra. Por Dios. Es una declaración completamente desatinada.
O sea que porque es un buen profesor, no importa que no tenga luz, no importa que no tenga agua, no importa que no tenga alcantarillado ni servicios básicos en el establecimiento educativo, no importa que no tengan una pizarra adecuada, no importa que los estudiantes no tengan un pupitre adecuado, no importa que en pleno siglo XXI no tengan internet. No importa, porque un buen profesor puede enseñar en cualquier lugar, en serio. Yo me niego a normalizar este tipo de situaciones. Y por supuesto, frente a esta declaración, yo recojo una crítica con la cual estoy completamente de acuerdo que hizo el académico y jurista Paul Córdoba. Cuando se leen estas intervenciones, dice el doctor Córdoba, parecería que el debate público está roto. Dirigir la política educativa es pensar cómo gestionar las instituciones para generar oportunidades y crear más igualdad en ellas. Llegar al ministerio a hacer anuncios desde la narrativa tipo Ogmandino, Carlos Cuauhtémoc, para los que leen y saben de la literatura, saben de lo que estoy diciendo, y a lo que se refiere el doctor Córdoba, nos deja mal parados. Hay que enfocarse en ver cómo enfrentar las extorsiones a escuelas y sobre eso evaluar si funciona el proyecto de escuelas seguras más allá de cambiarle el nombre, que es el que ha anunciado la ministra del Interior. Priorizar la política en términos de acceso y cobertura. ¿Qué va a pasar con los niños que no podrán estudiar este nuevo año lectivo? Que ya lo vamos a revisar. Los anuncios deben surgir desde enfoques y prioridades en la política pública, no desde el relato de un coach. Esto es más o menos como cuando hay gente que piensa que para tratar la depresión hay que decirle a la persona que tiene depresión: métele ñeque, métele ganas, las cosas malas van a pasar, hay que mirar adelante. ¿Creen que con una arenga a la persona que sufre de depresión ya la saca de la depresión, sin entender que la depresión es una enfermedad y esa enfermedad hay que tratarla, sin entender lo que significa la depresión? Esto es igualito. O sea, hay una situación de crisis en el sector educativo, pero hay que decir, el buen profesor puede enseñar en cualquier lugar, no importa las condiciones. En serio. Esto es inadmisible. Yo no estoy juzgando, ni mucho menos, ni cuestionando las ejecutorias de la ministra, porque la ministra tiene pocos días. Sería una altísima ridiculez evaluar a la ministra Crespo, que tiene muy pocos días en el cargo. Y es una cartera que es bien pesada, bien heavy, es grande, es de los ministerios más grandes, de los más sensibles. Sería altamente absurdo criticar a la ministra por eso. Mi crítica en este momento está fundamentada en este tipo de desatinos. Usted no le puede decir eso al país. A un país que está roto, a un país que ha estado desinstitucionalizado, a un país en donde se ha preferido priorizar otras cosas por encima de la inversión social, a un país que está polarizado y en donde no hay cómo decir nada porque automáticamente te etiquetan. Lo decía María Dolores Miño el otro día. Aquí no hay cómo decir nada porque enseguida salen los fanáticos del uno o del otro lado. ¿De qué burbuja estamos hablando? ¿Desde qué burbuja estamos hablando? Es inadmisible. Acá, por ejemplo, me dice Andrés, el positivismo tóxico. Sí, seamos positivos, mirar hacia adelante, pero veamos la realidad. Veamos la realidad. La realidad es que, efectivamente, ¿saben qué es parte de la realidad? Yo les voy a decir que es parte de la realidad. Actualmente se registra una reducción de matrículas en el régimen Costa y Galápagos. 64,000 estudiantes de 8 provincias del régimen Costa y Galápagos no se pudieron matricular este año. Eso es parte de la realidad y eso no se combate con el positivismo. Que hay que ser positivos, claro. Que no hay que perder la esperanza, por supuesto. Pero ayúdennos a no perder la esperanza. No con arengas, sino con acciones. El 28 de abril, la semana anterior nomás, publicaba Ecuavisa un reportaje, ¿no? Que daba cuenta que aquí nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza, ni los unos ni los otros. Hay cosas más importantes para los unos y para los otros. Para estos sectores de radicales y de fanáticos que tenemos aquí, los istas y los antis, no importa que actualmente se registra una reducción de 64,000 estudiantes en 8 provincias en el régimen Costa y Galápagos.
que en esas cifras se incluyen, dice Coavisa, sistemas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. En el periodo 2022-2023 hubo 2.503.000 matriculados en 9.407 planteles. Esa cifra ya cayó a 2.439.000 para el año lectivo 2023-2024, el año pasado. Ya cayó. La reducción más drástica se registró en educación general básica. ¿Saben cuál es la educación general básica? La escuela. Esa es la educación general básica. La escuela. Los primeros años de educación de nuestros niños. Esa es la educación general básica. Donde este año hay 56,000 alumnos menos que el periodo anterior. Pero para algunos esto es normal. No importa. Entonces se combate con positivismo. Normal. Mientras que en el bachillerato, 7.889 estudiantes menos. En cambio, la educación inicial, por lo menos, se incrementó en 744 estudiantes. La disminución de matrículas se evidencia entre estudiantes extranjeros. En el periodo anterior se matricularon 40.764 y la cifra se redujo a 38.339. La mayor caída se refleja entre estudiantes venezolanos, por lo que no se descarta que sean familias que hayan salido del país. Esto no importa. Esto no está en el debate público. Esto no está en la agenda de los políticos. No está en la agenda de los políticos. Este es el país real. En donde quién sabe qué pasará con estos 64,000 niños, niñas y adolescentes que no se matricularon, que probablemente pertenezcan a zonas vulnerables de nuestra patria, que probablemente sin poder estudiar se dedican a trabajar de forma precarizada o son presa fácil de la cooptación por parte de grupos delincuenciales. Yo siempre digo, ¿no? A propósito de la localización y captura de un adolescente que fue identificado como el responsable de haber asesinado al conductor de un bus, en unas imágenes horripilantes que vimos hace pocos días. Entonces, mucha gente, cuando vio la fotografía, obviamente algunos ya saben cómo son los fanáticos y los radicales. Pero en medio de eso sí existimos aquellos que planteamos, sí, hay que sancionarlo con el máximo rigor de la ley, por supuesto. Usted no puede romantizar un crimen, de modo alguno. Este país también necesita debatir las causas para que ese adolescente, un chico que no ha cumplido 18 años, resulta que esté delinquiendo y resulta que está asesinando. ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué estamos haciendo como sociedad para combatir esas causas? Y parte de la solución a este problema, ¿saben qué? Es la educación. La educación. No el insoportable debate y la polarización política que tenemos en este país. Ya basta. Como sociedad observemos este tipo de situaciones. No podemos normalizar que encapuchados se metan en un colegio. No importa porque fue en Valerio Estacio nomás. Como sociedad no podemos normalizar que 64,000 estudiantes no se hayan matriculado. Como sociedad no podemos normalizar que un niño, que una niña esté pidiendo caridad en la calle. O que esté vendiendo caramelos en la calle cuando debería estar estudiando. Como sociedad no podemos normalizar el famoso monito emprendedor que dijo un expresidente de la República. El monito emprendedor que vende Coca-Cola en las esquinas de cualquier calle de Guayaquil. Reflexionemos sobre lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entendamos el nivel de debate paupérrimo que tenemos en el Ecuador. Olvidémonos de la polarización. Exijamos que el poder político, hoy representado a Daniel Noboa, antes en Guillermo Lasso, antes en Lenín Moreno, antes en Rafael Correa y mañana en el que venga, ese poder político, esa clase dirigente, le debe respuestas y soluciones al Ecuador. Dejar de hablar desde lo romántico, sin entender una cruda realidad que está viviendo la República. Algunos mensajes para ir cerrando este espacio. Gracias por ese mensaje a Ruth Cecilia Ortiz, que está en sintonía. Acá Arturo me dice.
El problema no se resuelve con decretos, leyes ni consultas, sino con políticas públicas. No, amigos, las consultas populares, las enmiendas constitucionales, los referéndums, la aprobación de leyes, per se, no son la varita mágica para solucionar los problemas. Aquí podemos tener las leyes más espectaculares del mundo mundial, como se dice popularmente. Las mejores leyes del sistema sideral. ¿Ya? Pero si aquí esto no va acompañado de acciones y de políticas públicas, eso no sirve para nada. Para nada. Ya mismo dice Yomar, han de decir que la culpa es de ellos por nacer pobres. Claro, alguien decía que el que es pobre porque quiere, ¿no? Alguien decía eso. Acá, por ejemplo, de Edwin Cobo, hablando de que el profesor, el que es buen profesor, puede enseñar donde sea. Resulta que hay unas condiciones paupérrimas en algunas zonas, pero se gastaron 60 millones en una consulta. Me dice don Edwin acá. Mafer Velázquez dice, esto que ha pasado en el colegio es tan grave como el ingreso al canal de televisión del pasado 9 de enero. ¿Se acuerdan? ¿Qué hubiese pasado si el colegio era en otra zona? No era en Valerio Estazo, era en otra zona. Yo no voy a sonar clasista ni voy a caer en ese juego. Pero ¿qué hubiese pasado si el ingreso de los encapuchados era en una zona no popular? Ya, pongámonos la mano en el pecho, en el corazón. Y admitamos que hubiese pasado si no era en Valerio Estacio. Es Valerio Estacio nomás. Aquí no pasa nada. Acá me dice otro oyente. Solo se les falta decir que los niños no estudian porque no quieren ir a la escuela. Nahuel dice, cuando vives y trabajas en una burbuja puedes permitirte decir esas cosas. ¿Cuáles? El decir que no importan las condiciones, es que el que es buen profesor puede enseñar donde quiera. No tiene sentido. De verdad, no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo yo. Perdónenme. No le estoy haciendo oposición a la ministra recién llegada. Hay que tener un poco de tino en lo que se dice. Ya habrá tiempo, ya vendrá el momento para evaluar por sus ejecutorias a la señora ministra. Como dice Damián. Esto es más o menos cuando dijo la ministra del Interior. Solo han muerto 99. ¿En serio? Y suena indolente. Acá el doctor Andosilla dice, la UNE desde el mes de enero viene denunciando los hechos de violencia, entre ellos las vacunas contra docentes. En la semana del 9 de enero se presentaron 38 irrupciones delincuenciales en las aulas Zoom. El ministro desde entonces desestimó la denuncia. Tuvo que ir la UNE a denunciar en la fiscalía. ¿Ya? Acá, por ejemplo, le envío un abrazo a mi colega Charlie Pisa. Vivo cerca de la escuela donde ingresaron los sujetos armados ayer, de forma anónima. Ya. Ok, ahí me hace alguna referencia que me la voy a guardar. Eso me la voy a guardar para mí, pero habla justamente de lo terrible que fue el ingreso de los encapuchados el día de ayer. Gracias a mi colega por esa gentileza y por ese mensaje. La Tami Drobo dice, reducción de femicidios, dice el presidente. ¿Cuáles son sus datos estadísticos? El presidente no presentó ninguna data para saber si efectivamente hay una reducción de los femicidios, que hay que hacer la comparación del mismo periodo de este año respecto del año anterior. No solo hemos normalizado la violencia, también hemos normalizado que desde el gobierno no nos digan la verdad. Mi doctor Javier Salgado dice, de acuerdo, tendremos que resetear nuestras vidas a diario, como ha dicho el presidente. Bueno, ahí he leído algunos comentarios de mi audiencia, gracias por compartir. Yo les pido quedarse con ese mensaje y con no perder la capacidad de asombro y la capacidad de crítica. Esto no se soluciona solamente con arengas positivas, esto se soluciona, vea, con acciones. Con acciones, así nomás. 7:10, cierro el comentario. Tras la pausa ya está con nosotros Yanine Cruz. Vamos a hablar de otro tema, ¿no? Porque Ecuador ha retrocedido en los índices de libertad de prensa a nivel internacional. Pero sobre todo, termina siendo espeluznante lo que ha pasado con un periodista, con José Luis Calderón, que le está pidiendo asilo a Estados Unidos por la irrupción de delincuentes a un canal de televisión.